Tenso momento protagoniza el presidente del Consejo Permanente, Héctor Arce Saconeta, de Bolivia, con el embajador Washington Abdalá de Uruguay, por debate de informe de la CIDH sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Escuchemos todo este tenso momento. Micrófono. Pasa con el aparatito, ahí está. La interpretación jurídica es perfecta. Está incluido en el orden del día, está convalidado en los tiempos, ingresó como corresponde, procesalmente y jurídicamente no se puede refutar, excepto que el cuerpo entendiera pertinente el retirarlo, presidente. Eso puede ser una posición, pero tengo la perspectiva, la visión y coincido con el temperamento jurídico que está ingresado correctamente. La verdad que es desbordarnos en algo que hay un preaviso temporal, fáctico, hace un tiempo, y en los hechos me parece que podrá gustarle a algunos más, a otros menos, pero así está el orden del día. No es serio retirar un planteo de esta naturaleza cuando todos sabemos de qué estamos hablando. Gracias, presidente. Presidente, con toda franqueza, me parece que los puntos a los que se hace referencia revisten naturaleza de carácter informativo, así que no están expuestos a la excepcionalidad que habla el artículo 42. Esto me lo va a poder corroborar seguramente la Secretaría Jurídica. Yo lamento mucho que haya habido estas dificultades con la parte idiomática, pero con franqueza el tema es importante. Y quiero creer que lo que estamos es no haciendo una movida de carácter operativo procesal para impedir algún tipo de debate de fondo. Quiero creer que esa no es la intención. Quiero creer que esa no es la intención. Así que, como quiero creer que esa no es la intención y quiero creer que el cuerpo se da a sí mismo la capacidad de análisis, de consulta y de interesarse por temas graves, tal cual como dijo el colega de Grenada, temas que hace 2 meses en algún momento hemos tenido, me parece que lo importante es oxigenar este cuerpo democráticamente, habilitar lo que está previamente establecido. Usted es un gran demócrata, presidente. Calculo que esa es la línea de reflexión en la que tiene que estar este cuerpo. Impedir, obstruir, proscribir, inhibir algún tipo de debate no le haría muy bien a este cuerpo. Gracias, presidente. Gracias, Uruguay. Escucharemos a Guatemala y zanjaremos este punto. Les propongo, distinguidos colegas. Tiene la palabra el embajador de Guatemala. Bien, muchas gracias, distinguidos colegas. Yo voy a apelar a su comprensión y entendimiento. Nosotros creemos que esta presidencia, y ojalá se haga obviamente una costumbre en nuestro Consejo Permanente en el futuro, pero cuanto menos durante esta presidencia, durante estos 3 meses, queremos abogar por el estricto cumplimiento de las normas. Y en lo que ha venido la anterior semana, una semana profundamente compleja, accidentada, donde han habido varias solicitudes, retiro de algunas solicitudes, hemos tratado de apegarnos estrictamente a lo que establece el reglamento, en cuanto a plazos, en cuanto a los requerimientos formales para que se lleve adelante esta sesión y obviamente otras sesiones extraordinarias que, como ustedes conocen, han visto las notas que han circulado, han sido solicitadas y han sido retiradas. No encuentro ninguna posibilidad de, si estamos fuera del reglamento, si no se ha cumplido, como han mencionado los distinguidos embajadores que han hecho uso de la palabra solicitando la exclusión, no encuentro ningún argumento para que esta presidencia pueda disponer la dispensación de la aplicación de este reglamento. Lamento mucho, no es un espíritu antidemocrático, querido embajador, gracias por su concepto, pero antes que demócratas y para ser buenos demócratas tenemos que ser buenos juristas. Y el ser jurista importa el cumplimiento estricto de las normas. Yo respetuosamente les planteo, salvo que se plantea una votación, porque entiendo que ese sería el único mecanismo de hacer una modificación contraria a lo que se ha planteado, pero yo les planteo respetuosamente que en aras a este espíritu de cumplimiento del reglamento y cumplimiento de las normas,
retiremos del orden del día estos dos puntos: el informe final de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en Guatemala, y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, titulado Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. Los puntos 4 y 5 del orden del día, y aprobemos el orden del día sin estos puntos hasta que se cumpla estrictamente el reglamento y tengan todos en los idiomas respectivos, y se pueda llevar adelante una sesión extraordinaria de acuerdo al reglamento, o la próxima sesión ordinaria que está planificada para de aquí a 2 semanas. Tiene la palabra la delegación de Uruguay. Presidente, el reglamento lo que dice es que estos puntos están habilitados, y usted fue, de hecho, quien los habilitó, porque usted es la autoridad, quien tiene la investidura para ello. Los puntos ingresaron de manera correcta al cuerpo. Algunos de nosotros entendemos que son puntos de alto mérito, de relevancia. Se entiende el razonamiento que se ha hecho en torno a las traducciones, está bien, perfecto. Ahora, convengamos que hay momentos de nuestro continente que son delicados, y algunos de estos puntos revisten importancia jurídica, política, social y económica para nosotros. Si lo quiere retirar el cuerpo es libre, tiene competencia. Será una decisión que usted arbitrará. Nosotros lo que queremos es tratar estos temas. ¿Y por qué los queremos tratar? Por la sensibilidad de algunos de estos temas, por el dramatismo de algunos de estos temas, por la tragedia que trae consigo algunos de estos temas. Si hay otros países que no lo quieren abordar, está muy bien. Usted tendrá que ver la mecánica cómo lo resuelve, sin pasar por encima del reglamento. Usted es un jurista, como yo, así que estamos atados a la norma jurídica. ¿Cuánto quería decir? Gracias. Antes de darle la palabra a Uruguay, distinguido colega, esta presidencia entiende de que el señalamiento debe ser con 72 horas de anticipación. Y cuando se habla en un plazo de 72 horas, estamos hablando no en días hábiles, estamos hablando en horas. Cuando se me solicitó el día sábado, yo solicité que esto llegara antes de las 72 horas, que sería antes de las 10 de la mañana del día domingo. Eso ocurrió evidentemente. Pero esta presidencia también entiende que los documentos a los que hace referencia un punto específico deben ser conocidos en los idiomas oficiales de la organización con el mismo plazo. Ese es el entendimiento de la presidencia, pero le voy a pedir nuevamente a la Secretaría Jurídica que nos aclare específicamente el tema, si existe la obligación legal, ¿no es cierto?, reglamentaria, de entregar la documentación 72 horas antes de los informes y los temas a los que se ha de aludir en la presentación en un punto en el Consejo Permanente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que hay aquí varios puntos por aclarar. En el proyecto de orden del día se incluyen temas, no se incluyen informes, se incluyen temas. Una vez que está definido el tema, se pueden presentar informes con relación al tema, y creo que esto es lo que aclara el artículo 42. Se incluirán en el orden del día. Quiero hacer la aclaración, en este momento estamos con un proyecto de orden del día, no estamos con la orden del día. La orden del día es el documento que aprueba el Consejo Permanente. El proyecto de orden del día es la propuesta que hace la presidencia en virtud de los temas que han sido solicitados por las diversas delegaciones y que la presidencia incluye simplemente porque son solicitados. Entonces, se incluirán en el orden del día, es decir, el documento aprobado por el Consejo Permanente, los temas, se incluyen temas, cuya documentación, eso es un segundo elemento al que se refiere la norma, cuya documentación hubiera sido distribuida con 72 horas de anticipación. Es decir, la inclusión del tema está sujeta a que, de haber documentación sobre ese tema, dicha documentación sea distribuida con 72 horas de anticipación, salvo circunstancias excepcionales. Es decir, se puede, sí se puede.
en circunstancias excepcionales, y estas circunstancias excepcionales son las que tiene que considerar el Consejo Permanente para poder decidir sobre esta cuestión. No sé si he sido lo suficientemente claro, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El artículo 42 tiene un segundo párrafo que es absoluto. Les voy a dar la palabra, colegas, no se preocupen, pero tiene una distinción y una especificación absolutamente clara. Dice, salvo circunstancias excepcionales, se incluirán en el orden del día únicamente, dice, los temas cuya documentación hubiera sido distribuida con 72 horas antes de anticipación. Se supone en los 4 idiomas oficiales de nuestra organización. Con esta aclaración, yo quisiera que vayamos cerrando el tema. Les reitero, es un criterio estrictamente en cumplimiento de las normas. Tiene la palabra la delegación de Uruguay. Usted quiere que se vaya cerrando, pero algunos de nosotros no queremos que se cierre el tema. Y no lo queremos, porque la verdad lo que queremos es oír el informe in voce del relator, de la relatora. Ese es el debate de fondo, ¿eh? Ese es el debate de fondo. Los que quieren oír el informe de la relatora están de un lado, y los que no quieren oír el informe de la relatora están del otro. Que no hay documentación, tiene razón Antigua y Barbuda, le asiste la razón, pero lo importante no es la documentación, es el informe in voce sobre la situación en Venezuela. Si el cuerpo no lo quiere oír, usted no tiene la potestad para decidir eso. Usted no la tiene el cuerpo. Si el cuerpo lo quiere hacer, que vote el cuerpo, y vemos dónde estamos de un lado y dónde estamos del otro. Ese es el punto central de un acto democrático. Usted no lo puede hacer. Usted no lo puede decidir. Si el cuerpo no quiere habilitar el paso, que lo decida el cuerpo y listo el pollo. Terminamos y estamos de un lado los que queremos oír el informe sobre la situación de Venezuela del relator, que nos parece bastante grave lo que está pasando en Venezuela, y los que no. Y punto. Todos amigos como siempre, salimos ahí, nos tomamos un cafecito y nos vemos y vemos dónde está usted y dónde estamos nosotros. Esa es la verdad. Usted no lo puede decidir, lo decide el cuerpo. ¿Por una cuestión de orden? Por favor, embajador. No, una cuestión de orden. Por favor, permítame, escúcheme y después, si usted quiere, hacer una cuestión de orden. Si su cuestión de orden es la misma que la mía, me va a encantar. Por favor, embajador, por favor. No tiene mayor sentido, no es que uno quiera tomar una decisión que no le corresponde en ningún sentido. No es que uno no tenga voluntad de llevar adelante un amplio debate. He hablado con varios embajadores que están aquí en esta sala, embajador. Su acusación no es correcta. No es correcta con un amigo, no es correcta con un colega que además lo respeta y lo valora muchísimo a usted. Se lo digo de la manera más fraternal y afectuosa posible. No es nuestra decisión ni nuestra intención nunca robarnos la decisión de absolutamente nada. Solo nuestra intención es cumplir las normas, estrictamente las normas. Para no seguir ahondando, yo respetuosamente les planteo que la Secretaría Jurídica nos diga si la inclinación de la presidencia ante una observación verificada de un incumplimiento de un prerequisito para tratar un tema en el Consejo Permanente, si la decisión de la presidencia es posponer este tema en aplicación del reglamento y hay una delegación que plantea que la situación sea resuelta mediante el voto, como es lo que he entendido de la distinguida delegación del Uruguay, ¿cuál es el procedimiento que la Secretaría Jurídica nos informe cuál es el procedimiento para zanjar este tema mediante el voto, como ha mencionado el embajador Washington Abdalá? Y para molestar solamente una vez a nuestra Secretaría Jurídica, ¿no es cierto?, también que nos informe cómo sería la inclusión de un nuevo punto en un orden del día. Entiendo la propuesta de Brasil, simplemente el debate del tema de Venezuela sin abordar el informe. Nuestra Secretaría Jurídica tiene la palabra, sabemos que está un poco delicado, lo escuchamos así. Gracias, pero le presidente. agradecemos su concurso. Gracias. Bueno, tenemos que partir del punto que sin orden del día no hay sesión. Entonces, tiene que haber una decisión que se tome con relación a la orden del día. Hay una propuesta de proyecto de orden del día puesta a disposición por parte de la presidencia y han habido dos propuestas concretas. Una propuesta, aprobar la orden del día sin los puntos
4 y 5 y ha habido una propuesta de una orden del día con una modificación con relación al título del tema, es decir, incluir el tema pero sin la presentación del informe. El reglamento nos dice que cuando existe una propuesta y hay enmiendas, se tiene que someter a votación primero las enmiendas. Hay dos propuestas de enmiendas, se tiene que someter a votación primero la que más se aparte del texto original. Esa no es una determinación jurídica, es una determinación del Consejo Permanente, decidir cuál es la que más se aparta del texto original y por lo tanto es esta enmienda la que tiene que someterse a votación. Si esta enmienda, tal como es propuesta, es aprobada por mayoría del Consejo Permanente, que son 18 votos, esto quiere decir que la orden del día queda aprobada en ese sentido. Creo que respondí a todas sus preguntas, señor presidente. Cualquier cosa a disposición. Gracias, secretario. O sea, si entiendo bien, para lo que se ha planteado concretamente es la exclusión de estos dos temas porque no se ha cumplido el reglamento en cuanto a la asignación de documentos con el plazo que establece el artículo 42. Si se plantea la votación como se lo ha hecho, la exclusión de estos dos puntos estaría sometida a una decisión de 18 votos. ¿Es correcto ese análisis? Procederemos a votación. Sí. A ver, la Secretaría Jurídica. Sí, gracias, presidente. No se está votando la exclusión. No. Se está votando el proyecto de orden del día modificado Ahí está. con la exclusión de estos dos temas. Eso. ¿Bien? No, o sea, es la primera votación. Si esta propuesta de enmienda es aprobada, entonces el orden del día queda aprobado con la exclusión de esos dos temas. Pero vuelvo a repetir para que no exista confusión. No se está votando la exclusión de estos dos temas. Se está votando el proyecto de orden del día modificado que no incluye estos dos temas. Su punto de orden, embajador Abdalá. Si yo no entiendo mal, no tenemos el orden del día aprobado por el cuerpo. No lo tenemos. Quiere decir que lo que estaríamos votando es el talante de las delegaciones que entienden que el orden del día tiene que ser apartados esos dos puntos. Eso es lo que estaríamos votando. Obviamente algunos discrepamos con eso porque consideramos que el orden del día ya había preanunciado el informe in voce y otros entienden la ausencia de los documentos, etc. Pero creo que es ese el punto si no estoy entendiendo mal. Creo que es correcto. Votarían, perdón, voy a dar la palabra, pero simplemente para aclarar, votarían sí quienes están de acuerdo con la aprobación del orden del día con la exclusión de los dos temas, la propuesta original de Antigua y Barbuda. Y votarían no quienes estuvieran de acuerdo con mantener este orden del día sin ninguna exclusión. Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo que yo entendí, la explicación de la Secretaría Jurídica, lo que el Consejo Permanente tiene que aprobar en primera instancia es aquella propuesta que menos se aparte del proyecto original, si bien comprendí. ¿El que más se aparte o el que menos se aparte? El que más se aparte se trata primero. Ya. Ahora consulto a la jurídica entonces. ¿Es posible combinar las dos propuestas porque no son excluyentes? Es decir, votar en una sola instancia la exclusión de los dos puntos, o perdón, no sé si el término está bien, de los dos puntos que nos preocupan, y al mismo tiempo acoger el planteamiento de Brasil en la misma votación. Es decir, se excluye los dos puntos y se incluye la propuesta que ha formulado el señor embajador del Brasil. Es decir, de incluir un punto adicional exclusivamente como la situación en Venezuela. Gracias, Ecuador. La presidencia entiende de que la razón de la exclusión que se ha planteado es la misma. No es una razón diferente. No se han entregado los documentos oportunamente en los idiomas oficiales de la organización. La presidencia entiende de que sería una sola votación
por la aprobación del orden del día con la exclusión de los dos temas como se ha solicitado. Y la presidencia entiende también que la incorporación de otro punto del orden del día es un tema nuevo que prefiero darle la palabra a la Secretaría Jurídica sobre este tema. Gracias, presidente. En realidad, hasta este momento solo han habido dos propuestas concretas, mejor dicho, tres. El proyecto de orden del día original, una segunda propuesta que es este orden del día, este proyecto sin los temas 4 y 5, y una tercera propuesta que es la que propuso la delegación de Brasil. Entonces, al haber tres propuestas distintas, una original y dos enmiendas, tenemos que empezar por considerar las enmiendas. De estas dos enmiendas, la primera que tiene que someterse a votación es la que más se aparte del texto original. Ahora bien, si esta enmienda es aprobada por 18 votos, ahí quedamos. Ese es el proyecto, ese es el orden del día que va a regir la reunión de este Consejo Permanente. Si no se llega a aprobar, hay que votar la segunda propuesta, que es la que hizo la delegación de Brasil, también someterla a una votación de 18 votos, y si no se logra aprobar esa propuesta, tendremos que ir a la propuesta original. Gracias. Permiten las delegaciones que han solicitado el uso de la palabra. Estamos sobre lo mismo. Esta presidencia siempre ha de optar por el cumplimiento de la norma, embajador. Nosotros no puedo yo hacer otra situación que cumplir la norma. Nosotros hemos pedido y hemos hecho una promesa y nos hemos hecho el propósito en la misión de Bolivia y en un trabajo conjunto con la colaboración y la presencia de la Secretaría General Adjunta por el estricto cumplimiento de las normas. Yo aprovecho esta oportunidad para rogarle encarecidamente a mi buen amigo, el Secretario General Adjunto, y a todo su valioso equipo, y a la misión de Bolivia, tener el extremo cuidado en que no pase a ser agendado un tema en el orden del día cuando no se haya cumplido estrictamente lo establecido en el reglamento. Yo respetuosamente formulo este pedido muy sentido para que no tengamos este tipo de circunstancias en un Consejo Permanente. La visión de la presidencia, embajador, es el cumplimiento de la norma, y yo he ofrecido convocar un Consejo Permanente extraordinario para este tema, para los temas que quieran, los días siguientes. Como lo he venido haciendo, hemos convocado un Consejo Permanente para el lunes, que todos ustedes saben, han recibido en su bandeja, y hemos convocado otro Consejo Permanente para el martes, los dos sobre el tema de Venezuela. Y lo podemos seguir haciendo las veces que sea necesario. No se trata de un tema de decisión de la presidencia, se trata de un tema de un cumplimiento de las normas. Ante la posición del Uruguay de someter a votación, hemos hecho la consulta y tenemos la respuesta de la Secretaría Jurídica. No se han planteado observaciones a este proyecto de orden del día. Se ha planteado la exclusión de dos temas. Si se llega a votación, los que estén de acuerdo porque sí se ha excluido votarán por el sí, y los que estén de acuerdo en que no sean excluidos esos temas votarán por el no, y nos informa la Secretaría Jurídica que con 18 votos, la propuesta que gane con 18 votos sería aprobada. Desde la presidencia quizá pueda hacer un intento de buscar una solución salomónica. En base a la propuesta de Brasil, podríamos posiblemente, si no hay observaciones, por consenso, entiendo que eso nos permite el reglamento, suprimir estos dos puntos del orden del día para que sean tratados próximamente cuando se cumplan las normas, e incorporar por consenso, solamente por consenso, como ha hecho la propuesta el embajador de Brasil, un punto en el orden del día que se denomine la situación de Venezuela, donde los países pudieran referirse a este tema. Yo entiendo que hay una declaración de varios países que entiendo necesitan que sea presentada.
Si hay consenso sobre esta última propuesta, nos evitaríamos la votación. Si no hay consenso sobre esta propuesta, lamentablemente tenemos que ir a la votación. Respetuosamente les ofrezco la palabra sobre este punto, sobre este tema, para ver les recuerdo que ya estamos 1 hora y 30 minutos de sesión en este tema y les imploraría que podamos llegar a una solución o esta propuesta o por el voto. El embajador de Bahamas tiene la palabra. Punto de orden de Bahamas. Tiene la palabra. Tomando en cuenta su postura, presidente, entiendo que se necesitaría 2/3 partes de los votos para revertir la propuesta, así es que esperamos ese voto. Secretaría Jurídica. Secretaría Jurídica tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que nosotros entendemos es que el presidente no ha hecho un ruling, ha hecho una propuesta. Por lo tanto, no hay una decisión. Es más, precisamente la presidencia pone a disposición del Consejo Permanente el proyecto de orden del día porque no es una decisión de la presidencia cómo se aprueba el orden del día, es una decisión del cuerpo colegiado. Muchas gracias. ¿Hay consenso sobre lo que hemos propuesto o vamos al voto? No, claro que no. Usted no estaba prestando la atención al informe jurídico. Acaba de decir que la potestad para cambiar el orden del día es del cuerpo. Usted puede plantearlo y hace muy bien en plantearlo, pero es notorio que no hay un ambiente de consenso. Entonces, los que insistimos en la pertinencia del informe in voce del relatora sobre el tema de Venezuela, entendemos que la pertinencia es hoy, ahora, en este momento. Entonces yo creo que usted ya de alguna forma dio la línea de interpretación y vamos a la votación. Y sin enojos, los que están en la posición de ambientar y oír a la relatora, lo habilitarán, y los que entienden pertinente decirle que no y bloquear ese informe, también tendrán el derecho. Es la libertad, caballeros y damas, es la libertad. En ese sentido hicimos la consulta. Si no hay más, pasaremos a votación, ahorraremos tiempo. Ecuador. Punto. Colegas, si no hay solicitudes en punto de orden y ante esta situación penosa, lamentablemente, con la que estamos empezando este Consejo Permanente, acogeremos la propuesta del embajador de Chile. Haremos un breve cuarto intermedio de 10 minutos, 5 a 10 minutos, lo que sean necesarios, y conversaremos entre nosotros para ver si se puede llegar a alguna solución. Yo dejo sentada y reitero mi posición. La posición es por el cumplimiento de las normas. Si se ha evidenciado con un informe jurídico de que no se han cumplido las normas, la posición de la presidencia es que no se traten esos temas. Se ha planteado la determinación por voto y ante esa posición se ha hecho la consulta a la Secretaría Jurídica. ¿Estaríamos de acuerdo en hacer un cuarto intermedio, embajadores? Conversar entre nosotros unos 10 minutos. Paraguay tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, y estamos de acuerdo en el cuarto intermedio. Solamente una consulta para la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Yo no soy abogado, así que le hago la consulta que en el reglamento en el artículo 42 del reglamento del Consejo Permanente, que muy bien habla las 72 horas, pero se dice también que se debe hacer todo lo posible para que los documentos se traduzcan a los 4 idiomas oficiales de la organización. Ahora, ¿qué pasa si no es posible? Eso no aclara muy bien, así que eso quiero una aclaración de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, porque aquí dice del reglamento 2021, que es el actual,
habla de que las traducciones se deberían hacer y hacer todo lo posible. Pero no dice que se debe hacer. Pregunto nomás. Muchas gracias. Secretaría Jurídica, solo la consulta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, la frase todo lo posible es una frase bastante abierta, ¿no? Yo creo que esto toma mucho tipo de consideraciones. Yo creo que la interpretación de las normas siempre tiene que hacerse de tal manera que cumplan su objetivo. Y el tema de los 4 idiomas, el objetivo es que todas las delegaciones estén enteradas por igual de los documentos o de la información que se va a discutir. Sin embargo, vuelvo a repetir, el todo lo posible no está sujeto a una interpretación jurídica, es una interpretación que tiene criterios que dependen de muchos factores. Lamentablemente, en este punto específico no podría darles una respuesta totalmente clara, salvo, vuelvo a repetir, el tema del objetivo de la norma. La norma siempre tiene que buscar un objetivo. Y a juicio de esta secretaría siempre ha sido que el tema de las traducciones es un tema que permite que todas las delegaciones estén informadas por igual. Muchas gracias. Acuerdo intermedio de 10 minutos. Colegas. Ecuador. Sí, simplemente como fue aludido, mi delegación, que creo que tengo el derecho y la obligación de responder. El Ecuador, mi distinguida colega, ha actuado estrictamente en función de la interpretación que ha dado la Secretaría Jurídica y en todo momento he solicitado la interpretación y en función de la respuesta que recibió la Secretaría han sido hechas nuestras propuestas. Si no les han gustado a algunos delegados o a otros miembros, es su problema, pero hemos actuado ceñidos a lo que manda y dispone la normativa de esta organización. Si es que el término de circunstancias excepcionales causa escozor a algunos, es otro problema. Pero la norma dice claramente que hay circunstancias excepcionales por las cuales se puede excepcionar las 72 horas. Y eso es independientemente del idioma que hablemos los países miembros de esta organización. Gracias. Sanquiti Nevis. Gracias, Sanquiti Nevis. Uruguay. Y cerramos. Nosotros también fuimos aludidos y quería decirle a la colega de Antigua y Barbuda que lo último que Uruguay pretende es evitar o, digamos, no ambientar que existan documentos en los distintos idiomas y creo que le asiste toda la razón cuando lo plantea desde esa perspectiva. Lo que pasa es que nosotros leemos desde otro lugar. Nos ha pasado en innumerable cantidad de oportunidades estar aquí dentro y no tener los documentos. Lo que sentimos es que el artículo 42, cuando habilita la posibilidad de acceso al orden del día a un tema excepcional, va al tema de fondo. Va al tema de fondo. Y el tema de fondo es lo suficientemente grave como para recibir nada menos que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de su relatora, el informe in voce. Porque eso es lo sustancial. Los documentos en todo caso pueden precalendarizar, preambientar un estado de situación, pero lo que nos interesa a muchos de nosotros es el informe in voce de una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos va en alguna forma a dar una información calificada sobre la tragedia que está viviendo Venezuela, ¿verdad? Entonces, por eso acá hay como un cierto intríngulis. Algunos de los colegas quieren que no se interprete o que no se haga interpretación sobre lo que está sucediendo. Llevamos 2 horas perdiendo el tiempo en esto. 2 horas que el argumento, que el artículo, que la norma, hubiera sido mucho más fácil habilitar en algún momento de la sesión, dar aprobación del orden del día y habilitar a Gloria de Mes. No lo estamos haciendo. Esto es lo fáctico, ¿eh? Esto es lo que está sucediendo. Si alguien le está prestando atención a este Consejo Permanente en algún lugar del mundo, lo que está viendo es que hay gente que no quiere ambientar el informe de la relatora porque falta alguna documentación eventualmente, y tienen razón, pero ¿qué es más importante? Prior in iure, señor presidente, ¿qué es más importante?
no prestar atención a un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la trágica situación de Venezuela en momentos donde el tema de Venezuela explota en el continente, o eventualmente acogernos a normas de carácter microprocesal focal. No, a ver, prioridades. Este es, como dijo la embajadora argentina, este es un órgano político diplomático. Tiene que ir a los temas de fondo. Si se dedica durante 2 horas a bicicletear temas procesales jurídicos y no les da andamiento, y bueno, lo leerá como quiera quien quiera leerlo. Yo lo leo como que no está existiendo la voluntad de ir al tema de fondo. Esa es la realidad. Los temas tienen urgencia en el mundo. ¿Me explico? Los temas tienen urgencia en el mundo. Después no nos quejemos cuando en el planeta por allí digan que los organismos internacionales diletan o pierden el tiempo. Pero si miran esta sesión y advierten que en lo que en realidad no vamos a los temas de fondo y los estamos tirando para atrás, los estamos boleteando, a ver, no se enoje ningún embajador cuando se haga esa interpretación, porque va a quedar de un lado alguna gente y del otro lado otros. No entiendo realmente el sentido de no oír a una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo entiendo. Situaciones excepcionales. ¿No es una situación excepcional la que vive Venezuela? ¿Qué tiene que suceder entonces en un país del continente? Perdóneme, ¿qué tiene que suceder en un país del continente? Estamos criticando el perder el tiempo. Vamos al cuarto intermedio y busquemos una solución. No, pero yo estoy tratando de ganar el tiempo. No me califique usted si yo lo pierdo. Yo hago lo que puedo con mi tiempo y usted hace lo que quiere con el suyo. Yo voy a ir al cuarto intermedio, encantado de la vida, pero no estoy dispuesto a no ambientar este tema de fondo. No estoy dispuesto. Gracias, presidente. Cuarto intermedio de 10 minutos. Muy bien, entonces se fueron al cuarto intermedio, pero ya tenemos la continuación de este debate en el cual Uruguay, hemos escuchado a Washington Abdallah, quien defiende a capa y espada obviamente los derechos de Venezuela. Mientras tanto, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Bahamas, Honduras, Belice no quieren debatir este informe, pero vamos a escuchar más palabras de Washington Abdallah. Muy bien, en estos momentos se va a continuar este debate. Muchas gracias. A ver, voy a apelar a su paciencia para tratar de sintetizar un poco qué es lo que ha ocurrido y cuáles son las posibilidades de solución que se han analizado y cuál es la ruta finalmente que tenemos para poder concluir esta situación. En principio, ratificar una vez más que la voluntad de la presidencia siempre ha sido viabilizar todos los temas. Para nosotros no existe un tema con un color, otro color. Tenemos una posición como Bolivia sobre varios temas, la vamos a defender, la vamos a dejar presente, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos sido parte de alguna, y eso lo dejo sentado como primer punto, de alguna intencionalidad para coartar el derecho de algún Estado miembro, de los Estados miembros, para hablar de uno u otro tema. Por más de que sean temas que no estén en nuestro criterio dentro del alcance de la Organización de Estados Americanos, correspondan a un país que se ha ido de la organización, por mucho que tengamos un criterio totalmente diferente, la función de la presidencia es abrir el camino para que todos los temas, en absoluta libertad, cuando los Estados miembros los planteen, puedan ser, por supuesto, planteados y puedan ser llevados adelante. Esta situación no es un mero enunciado, distinguidos colegas. Nosotros hemos empezado una presidencia el 1 de enero marcada por esta situación, bastante difícil. Yo he llegado de Bolivia a Washington antes del 1 de enero porque era consciente de estas situaciones. Y la semana pasada hemos tenido una actividad intensa. Yo no voy a mencionar la cantidad de reuniones que he tenido, la cantidad de llamadas telefónicas que he tenido, con cuántos de ustedes he hablado, pero está en el conocimiento y en la conciencia de cada uno de nosotros cuál ha sido la voluntad que ha tenido esta presidencia para
tratar no un tema en especial, todos, absolutamente todos los temas que puedan ser sometidos a consideración del Consejo Permanente. Nadie puede dudar de nuestra voluntad de llevar adelante cualquier situación. Esta semana estaban convocados 2 consejos permanentes a solicitud de la misión permanente de la República de Panamá. Procesos que han sido coordinados directamente por esta presidenta, por esta presidencia, con la señora embajadora de Panamá, mi buena amiga Ana Irene Delgado. Y también la suspensión a solicitud de este país miembro, en uso de su derecho, y por razones justificadas. Cuando se planteó en la sesión ordinaria que estaba propuesta en nuestro plan de trabajo para el día de hoy, incluir el tema de del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, era el día sábado. El sábado yo me comuniqué con el embajador de Paraguay y nos manifestó su deseo de incluir. Inmediatamente hice las consultas y le devolví la llamada, hice mi análisis jurídico sobre el plazo de 72 horas. En nuestros países, o en la lógica racional, cuando se habla de un plazo en horas, estamos hablando de horas contadas. Las horas no tienen horas hábiles y horas inhábiles. Y cuando hablamos de un plazo en días, estamos hablando en días hábiles. Al mencionar el reglamento el plazo de 72 horas, estábamos aún habilitados, aún habiéndoseme planteado la inclusión de este tema en un día feriado. Me comuniqué nuevamente con el embajador de Paraguay, hablé con el embajador de Chile y les dije que por favor nos hicieran llegar la solicitud hasta antes de las 72 horas, que era el día domingo a las 10 de la mañana. El sábado llegó, coordinamos con el equipo de la Secretaría General desde la misión de Bolivia la inclusión de este tema. Este tema ha sido incluido correctamente en el orden del día que ha circulado. Yo debo asumir un error mío, no imaginé desde ningún punto de vista que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido publicado en diciembre, no haya sido traducido o no tenga una versión en inglés. Quizá asumimos desde ya que esta versión estaba realizada. Y lo mismo en el caso de Guatemala. Estamos hablando de un informe, de una misión de observación muy importante, similar a la que se ha vivido en Bolivia, que fue solicitada por la Secretaría General. ¿Quién podía imaginarse que no estaba traducida al idioma inglés? En esas circunstancias, con el mejor ánimo, con el criterio más amplio, se ha convocado a esta sesión, teniendo en cuenta los temas importantes que teníamos que tratar e incluyendo el tema del informe de la CIDH sobre la situación en Venezuela. Yo lamento, y lamento profundamente, y lo digo con el mayor sentimiento de respeto a mis distinguidos y apreciados colegas del Caribe, lamento que no se haya advertido esta presidencia, que no se nos haya mandado una comunicación, no se haya observado ante la Secretaría General Adjunta, no se haya observado ante mí directamente, que estoy totalmente abierto. Ayer hablé con 2 embajadores sobre otros temas, que estamos totalmente abiertos y decir, presidente, este tema no puede ser tratado porque no se nos ha hecho conocer y se ha incumplido la segunda parte del artículo 42 del reglamento. Extraño eso profundamente y me duele que no haya habido esa colaboración a este humilde servidor que lo único que quiere es, obviamente, hacer las cosas correctamente como cualquiera de nosotros cuando nos toca ejercer una de estas posiciones. Por supuesto, hubiéramos corregido el tema. Yo no tuve ninguna información. Quizá debíamos hacer una revisión exhaustiva como yo la instruí en mi misión. Y asumimos ese error de no revisar hasta el último punto, pero uno confía, obviamente, confía en que las cosas se van a hacer correctamente y si no se las van a hacer correctamente, no se va a llegar a este extremo. Uno va a tener la alerta necesaria y le va a decir, embajador, esto va a pasar. Creo que eso es lo correcto. Lo digo con mucho aprecio, con mucho cariño, con mucho respeto a mis distinguidos colegas del Caribe. Planteada la situación lamentable, comprobamos una vez más
que la normatividad de la Organización de Estados Americanos es absolutamente deficiente. Y yo nunca pensé llegar a vivir en carne propia esa deficiencia. Hoy día hemos escuchado, tanto aquí en el Pleno, como en las reuniones que hemos tenido con el grupo del CARICOM, como con el resto de países, varias interpretaciones del secretario jurídico, el del representante del secretario jurídico, nuestro distinguido doctor Dante, y hemos visto que cada salida que se puede encontrar para una situación como esta tiene, obviamente, un contrasentido. Y hemos llegado, ustedes saben, porque nos hemos dado el tiempo suficiente para hablar con cada uno de ustedes, hemos llegado a un punto sin salida, que son los puntos en los que los órganos deliberativos no deben llegar nunca. Con mayor razón, es urgente lo que ha planteado la delegación de Brasil de hacer un ajuste muy serio. Yo creo que ahora mucho más serio del que pensábamos quizá en la reglamentación. Las normas que no generan salidas, las normas que no generan, obviamente, las salvedades y la ruta necesaria para la aplicación correcta, la acción tutelar y la garantía de la norma, no nos sirven. Y es triste llegar a esta comprobación. Los países del Caribe tienen razón en su reclamo. Su reclamo es justificado. Muchas veces no se han cumplido las normas, pero no es argumento decir que muchas veces no se han cumplido las normas para tratar de justificar que en esta ocasión no se cumpla la norma. La norma debe cumplirse siempre. Y la norma, el artículo 42, parágrafo segundo, le llamamos en Bolivia parágrafo, dice, salvo circunstancias excepcionales, se incluirá en el orden del día únicamente los temas cuya documentación hubiera sido distribuida con 72 horas antes de anticipación. Se debe hacer todo lo posible para que los documentos se traduzcan a los 4 idiomas oficiales. Esta es la norma. La norma admite una excepcionalidad. Dice, salvo situaciones excepcionales. Y la norma tiene una ambigüedad. Dice, se debe hacer todo lo posible para que los documentos se traduzcan a los 4 idiomas oficiales. Ese se debe hacer todo lo posible es lo más antijurídico que puede haber en una norma. Lo más irracional que puede haber en una norma de carácter imperativo, que tiene que tener hipótesis y consecuencia, como aprendemos desde las universidades. Pero tiene una razón de ser, y la vamos a hablar con sinceridad. La razón de ser que es en nuestra organización, y yo puedo decirles esto con conocimiento de causa, he estado, además de 4 años de embajador, 12 años en el Tribunal Administrativo. Si bien los 4 idiomas de nuestra organización contemplan el portugués y el francés, en los hechos, los idiomas que más importan son el español y el inglés. Y esa es una anomalía. Y yo me imagino que esta ambigüedad de la norma se refiere a eso. Cuando tenemos reuniones informales, se habla de la traducción solamente del inglés al español y del español al inglés. No se toma en cuenta los otros 2 idiomas. Punto a tomar en cuenta. Me imagino, supongo, asumo que la ambigüedad tremenda de esta norma nos lleva o está guiada por esa situación, que en este caso no se aplica. Y no se aplica porque no estamos hablando de la traducción al francés ni de la traducción al portugués. Estamos hablando de la traducción al inglés, que es uno de los idiomas, junto con el español, no podría decir es uno de los idiomas básicos, pero de acuerdo a la usanza, es, junto con el español, los idiomas más usados. En ese sentido, el reclamo del CARICOM es justificado. Y es justificado en aplicación estricta de una norma. Lo que ha planteado el CARICOM, a través de varios de sus distinguidos representantes, es que no se ha cumplido una norma. Y la observación que hacen al orden del día en 2 puntos específicos, no en uno, sino en 2 puntos específicos, es que no se ha cumplido el reglamento. Nosotros entendemos que el orden del día está sometido a la voluntad de la membresía. Y la membresía puede disponer qué tema ingresa y qué tema no ingresa al orden del día. Pero con todo respeto, colegas, la membresía no puede determinar en un punto antes de instalar una sesión o para instalar una sesión si se cumple o no se cumple una cápita de reglamento. Eso no nos corresponde a nosotros. Y si eso es así, no tiene razón de ser que tengamos normas. Simplemente votemos todo y tomemos las decisiones a cada momento y a marchas forzadas. ¿Para qué tenemos un reglamento? Rompámoslo y echémoslo a la desechadora. No se puede votar desde ningún punto de vista un tema
de observación del reglamento. No es un tema del orden del día. ¿Qué se hace? Se han visto posibilidades. La primera, salvo circunstancias excepcionales, hay una salvedad. La salvedad dice que hay circunstancias excepcionales. La pregunta ¿es esta una circunstancia excepcional? Muchos dirán que sí. Es muy probable que sí sea. Pero muchos dirán que no. ¿Cuál es finalmente o quién tiene la posibilidad, la potestad de definir qué es excepcional y qué no es excepcional? Es la membresía. Y es por eso que una de las posibilidades que yo les planteo a ustedes, para escucharlos después, la primera posibilidad que les planteo es que votemos la aplicación de esta norma. Votemos la excepcionalidad de el haber repartido con al menos 72 horas antes en el idioma inglés el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que el tema de Guatemala no hay mayor problema, que podría ser retirado y pospuesto para otra sesión. Esa es una posibilidad. Si hay buena fe, nos sometemos al voto. No estaríamos votando la inaplicación del reglamento. Les reitero nuevamente, eso bajo esta presidencia nunca se va a votar. ¿Por qué no corresponde? Porque queremos reformar el reglamento y no queremos pisotearlo. Como si queremos plantear una reforma que vaya a traer mayor transparencia, mayor cumplimiento, vamos a empezar con una primera acción de desconocimiento. Pero sí podemos votar la excepcionalidad, aplicada y escrita en el mismo texto. Esa es una posibilidad que yo les planteo. Si gana el sí a la aplicación de la excepcionalidad, se mantiene el orden del día tal como está. Si la membresía decide de que no se aplica la excepcionalidad, sacamos esos dos temas del orden del día y proseguimos con nuestra reunión con importantes temas, el tema de la MAPOEA y sobre todo el tema de la conmemoración del Holocausto. Segunda solución, distinguidos colegas. La presidencia, advertida de que hay una falla, y evidentemente hay una falla en la convocatoria de este orden del día, puede plantear la suspensión de esta sesión y volverse a convocar de manera correcta, teniendo un cuidado minucioso, extremo, en el cumplimiento de todas y cada una de las normas. Porque lo que se aplica hoy también se va a aplicar mañana. Lo que se aplica a un país se va a aplicar al otro. Y eso tenemos que ser bien conscientes, distinguidos colegas. Si vamos a adecuarnos en una lógica, esa lógica tiene que perdurar, debe perdurar. Siempre estoy hablando del deber ser, quizá no del ser. En consecuencia, hacemos una nueva convocatoria, se plantea la suspensión desde la presidencia, pero me dicen que esa situación puede ser observada y es su derecho. Aquí no se va a actuar nunca, ni legalmente ni antidemocráticamente. Si alguna delegación plantea que se observa esta decisión planteada desde la presidencia, se somete a votación. Y según la información que me dio el secretario jurídico, esa moción necesitaría 2/3 de voto. Es una segunda posibilidad de solución. Hay una tercera posibilidad que es la que no quisiéramos usar, pero que la vamos a tener que usar en última instancia. No tenemos otro remedio. ¿Cuál es la de extender este cuarto intermedio? No es actuar en contra de las normas. Hemos tenido un cuarto intermedio de 10 minutos que se ha propiciado casi ya vamos para 3 horas y media, casi 4 horas, y volver a resolver este tema de la manera más salomónica posible, quizá el día de mañana, con más claridad, con un aire más fresco y con un espíritu más constructivo de solucionar las cosas. Colegas, yo no tengo inconveniente en que si un país solicita ahora, en este momento, cuando son las 15:50 de la tarde, la convocatoria para mañana, un consejo permanente para las 16:15, para darnos esos 25 minutos para convocar un consejo permanente extraordinario para ver la situación del país que quieran, esta presidencia no tiene el menor inconveniente en convocarlo. Y si no quieren para mañana, para el viernes. Y si no, para el día lunes, que es feriado, el día martes. La misma amplitud que hemos mostrado, la vamos a seguir mostrando.
No tenemos ningún as bajo la manga ni ninguna situación que vaya en contra de ello. Pero obviamente, si la idea es hacer un escarnio en esta sesión, enfrentarnos en esta sesión, dar una mala imagen de esta sesión, si ese es el sentir de algunas delegaciones, yo de verdad lo lamentaría mucho, porque no es necesario. No lo encuentro necesario. No veo a quién pudiera servirle una imagen de enfrentamiento, una imagen de confrontación sobre un tema sensible, sobre varios temas sensibles. No entiendo tampoco que esta situación pueda finalmente dañar una presidencia que a todas luces y más allá de las acciones trata de hacer lo correcto. Bajo estas tres posibilidades, yo les ofrezco el uso de la palabra, les pido que seamos lo más concretos posibles. Estamos todos cansados. Me decían que tenemos a la traducción ya bastantes horas. Es un tema complicado. Trataremos de ser proactivos, trataremos de ser concretos y trataremos sobre esas tres soluciones posibles de ser proactivos. Yo les ofrezco la palabra y ojalá, bajo la lógica de un consenso, aceptemos alguna de estas tres posibilidades y no busquemos una solución por el desastre. Tiene la palabra la representación de Uruguay. Gracias por su alocución. Creo que hay una cuarta hipótesis en lo que usted maneja. Quizás yo no la entendí, pero puede estar sobreentendida. Y es el hecho de someter al cuerpo el orden del día. Porque el cuerpo está funcionando en este momento de manera correcta, con las mayorías que corresponden, pero no tiene un orden del día. Usted plantea por el camino de las enmiendas, que es lo que dice el reglamento, que se votan primero las enmiendas. Yo creo que por ahí nos podemos poner de acuerdo. O sea, los países que entiendan pertinente habilitar las enmiendas votarán de una posición y los que están críticos votarán de otra. Aclaro que la relatora es una relatora de habla inglesa. Y aclaro además también que no nos importa, con toda franqueza, de los documentos que han estado circulando, porque lo que nos importa es la actualización sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Y hago una lectura, porque de sus palabras muy sutiles se podría entrever que existe voluntad de algunos países de querer confrontar. No, lo que queremos es iluminar. Queremos darle luz a la situación que está padeciendo Venezuela, y algunos de nuestros países asumimos con mucha bondad, sentido republicano, sentido constructivo, conciencia de que no todo el mundo lee lo mismo sobre lo que está pasando en Venezuela, pero es lo mínimo que nos podemos pedir a nosotros mismos, no vetar una sesión de esta naturaleza. Porque llevamos 2 o 3 horas, voy a utilizar una expresión muy rioplatense, bicicleteando el tema, y alguno podría interpretar que no hay voluntad de ir al tema de fondo. Ha existido generosidad de la delegación de Guatemala hasta para plantear que su tema, que es un tema absolutamente central para esta organización, bueno, que tenga el abordaje en el momento oportuno. Pero sería una pena monumental e inexplicable ante quien fuera que una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo único que quiere hacer es un informe in voce, situacional, donde nadie habrá de tomar ninguna decisión, la proscribiéramos, la inhibiéramos. Y no conviene hacer interpretaciones sobre por qué cada uno hace eso, pero nosotros desde nuestro punto de vista leemos que eso no es constructivo, que en un momento como este, de la delicadeza de lo que está sucediendo en Venezuela, lo mínimo que puede hacer esta organización para sostenerse con cierto grado de respetabilidad es oírnos entre nosotros, oír a nuestras áreas especializadas, nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo entiendo que hay un problema procesal y que el documento
no ha estado traducido. Es un error. Hubo un error de la Secretaría y no es su culpa, presidente. Cero culpa de la presidencia. Usted lo que sí tiene que representarnos a todos en el sentido soberano de que el cuerpo pueda por lo menos prestar oreja. Nada más, oír. Es lo mínimo que está pidiendo esta delegación y algunas otras delegaciones. Ni siquiera estamos tratando de armar un debate lejos, porque sabemos que hay lecturas muy diferentes en torno a este asunto. Ahora, no ponerle buena voluntad duele, nos duele a todos. Y salir de esta sesión sin ningún abordaje en el tema de fondo, elípticamente y utilizando una mecánica procesal para no ambientar el tema de fondo, yo creo que eso hace daño, que eso le hace daño a la organización, enorme daño a la organización, porque el inconveniente que hemos tenido sobre las traducciones no es nuevo, usted lo ha dicho. No voy a recriminar nada a mis amigos de Haití, pero ¿cuántas veces he leído informes de mis amigos de Haití en francés porque no hay traducciones? O a mis amigos de Brasil, ¿cuántas veces el embajador Benoni ha planteado que no existe traducción al portugués? A ver, no puede ser un argumento central el que el documento no esté traducido porque no es la historia de esta organización, lamentablemente. Ojalá hubiera recursos. La traducción del informe de Guatemala vale más de $5.000. Hay otras traducciones que valen mucha plata. No, en este momento no es lo que nos importa los documentos. Lo que nos importa es el informe in voce. Eso es lo central para nosotros. Y que no se nos cercene esa posibilidad de oír. Entiendo la postura de los países del CARICOM, la comparto, está mal, tienen que existir los documentos, pero eso no puede ser un óbice, una obstrucción para no oír algo tan importante. Hemos perdido no sé cuántas horas en esta discusión procesal, semántica, ya no sé si tiene naturaleza filosófica o qué, pero no está bueno. Esto es lo que no nos hace bien. Lo que nos hace bien es ir a los temas de fondo y ver cómo los estamos leyendo y cómo los estamos interpretando y qué nos colaboran a nosotros. No ir a una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pegan un alarido sobre los temas graves de terrorismo de Estado que están pasando en Venezuela. Me resulta una proscripción, me resulta dolorosísimo. Y yo creo que ese no es el temperamento que usted tiene. Lamento que no haya tenido la información técnica de la Secretaría. No es su responsabilidad, pero sí es su responsabilidad ambientarle al cuerpo el análisis, la lectura, el abordaje. Gracias, presidente. No hay más solicitudes del uso de la palabra. Sobre las 3 propuestas que la presidencia hizo, hay una cuarta propuesta que ha sido planteada por la delegación de las Bahamas, apoyada por la delegación de Antigua y Barbuda y Belice. No habiendo más solicitudes del uso de la palabra, vamos a actuar en consecuencia. Les pedimos una vez más disculpas en lo que corresponda a la presidencia de este impasse, de esta situación absolutamente inesperada. Reitero nuevamente que si yo hubiera tenido un solo mensaje, una sola llamada, cualquier mínima comunicación, hubiéramos corregido la situación y hubiéramos ahorrado esta situación, obviamente incluyendo el ahorro económico de todo lo que significa llevar adelante esta sesión. Vamos a cumplir estrictamente el reglamento con todas sus ambigüedades en la esperanza de poderlo reformar, ajustar como una necesidad, ya no solamente como una prioridad, sino como una necesidad para más adelante. Cumpliendo los plazos estrictamente, el día de mañana se va a convocar para una sesión el día martes, al ser el día lunes feriado aquí en los Estados Unidos de América, país sede de la organización, y vamos a hacer las gestiones necesarias para que este orden del día que tenía que llevarse adelante se lleve el día martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Se suspende. Embajador. Antes de que cierre, porque es a lo que va, le hablo con total franqueza. Hay un documento que van a cursarle a algunos países sobre la situación de Venezuela, que nos gustaría que el resto de la membresía lo recibiera y lo analizara. Tema número 1.
lamentablemente no lo pudimos abordar por esta situación de facto que se nos ha producido. Tema número 2, lamento profundamente que no podamos ingresar en el tema de fondo y que nos hayamos quedado en esto. No le hace bien a la organización, no le hace bien a nadie y es realmente una dilatoria difícil de explicar, realmente difícil de explicar. Hemos quedado mal con la gente del Holocausto, hemos quedado mal con Guatemala, hemos quedado mal con los temas de fondo de Venezuela y todo por un tema procedimental en donde no entiendo que haya existido la voluntad necesaria como para sortearlos en otras instancias. Es más, estamos sesionando, y usted lo hace muy bien, sin orden del día. Y usted lo que pasa es que llega a un punto ciego. Y entiendo que no quiere introducirse en una votación. Es su voluntad, señor presidente. Nosotros hubiéramos querido votar, hemos insistido en la votación, pero lamentablemente no hemos tenido suerte. En la vida se gana y se pierde. Gracias, embajador. Se suspende la sesión. En la vida se gana o se pierde. Fuertes palabras de Washington Abdallah, representante de Uruguay ante la OEA, ¿no? Entonces el día de hoy ha sido un debate en el que no se han puesto de acuerdo, ha sido un tenso debate en el que Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Bahamas, dijeron que se sentían precisamente discriminados por Washington Abdallah al querer que se realice esta reunión sin tener esta traducción. En este punto dijeron que la traducción costaba $5,000. Este es el costo por traducción en cada sesión de la OEA, y que se encontraban sin fondo, ¿no? Esa es una parte. Y también Honduras y Belice se pusieron de parte de Antigua y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía, quienes no quisieron ver el tema de Venezuela. Además, Héctor Arce, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, pidió también que sea sacado del orden del día el tema de Venezuela hasta que se cumpla el reglamento estrictamente, ¿no? Pero hay una circunstancia de excepcionalidad que mencionaron países como Uruguay, Argentina, en el cual se tiene que ver los temas que son muy importantes, y obviamente lo que está pasando en Venezuela sería un tema excepcional. Sin embargo, no lo consideraron así Antigua y Barbuda, ¿no? Entonces, también el día de hoy, obvio, países reiteraron la importancia de abordar el tema de la situación de Venezuela ante la OEA. Queremos escuchar el informe de la relatora sobre Venezuela. Si no lo quieren oír, que vote el cuerpo. Nos parece bastante grave lo que pasa en Venezuela, expresó Abdallah, representante de Uruguay ante la OEA. Hoy se llevaría a cabo lo que es la presentación del informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, sobre Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA. Sin embargo, la discusión de estos países se convirtió en una gran disputa de normativas que terminó en un receso, y finalmente, cuando volvieron, decidieron que se convocaría nuevamente a una asamblea, que esta sería programada para el día martes, ¿no? Países como Uruguay, Ecuador, Chile, Paraguay y Argentina resaltaron la importancia que tiene la situación de Venezuela en la región. Queremos escuchar el informe de la relatora de Venezuela. Si no lo quiere ir, que vote el cuerpo. Nos parece bastante grave lo que pasa en Venezuela, habló Abdallah. Ecuador, por su parte, indicó: si hay algo excepcional en la región es la situación de Venezuela y no podemos ser indiferentes, no podemos darle la espalda. Las declaraciones de ambos fueron secundadas por Argentina, quien alegó que la situación de Venezuela no puede seguir esperando, es urgente, no podemos omitir no hablar de Venezuela el día de hoy. La no representación del informe, al menos para el mediodía de este 15 de enero, fue gracias a la postura de Antigua y Barbuda. Acuérdense, los países, que destacó que el recibimiento del el documento español a las 4 de la tarde, idioma español, y pidió excluir este punto del tema venezolano, el cual era del orden del día de hoy, miércoles 15 de enero. Pero recordar también que en varias sesiones anteriormente ya se ha visto este mismo problema y los países no han tenido problemas
problemas en que no esté en idioma, en su idioma natal. Sin embargo, el día de hoy han puesto otra postura, ¿no? Es lo que han reclamado otras veces. Hemos continuado la sesión a pesar de que no esté traducido, pero esta vez, como dijo el mismo Abdallah, lo que quieren es seguir posteriorizando todo este tema y que vaya alejándose más. El representante de Colombia también precisó que los países tienen que estar informados antes de asumir el debate y que así sean 24, 48, 72 horas. No creo que vayamos a resolver el problema que tenga Venezuela y hagamos hoy, mañana o pasado mañana. Así es que ustedes ya saben qué países están a favor de Venezuela y qué países decidieron que este tema no era tan importante.